El día que todo cambió, Andrés no lo vio venir. Apenas había terminado de escribir una carta para su madre, cuando escuchó el estruendo seco de una bandeja metálica golpeando el suelo del comedor. Luego vino el grito. Uno solo. Pero bastó. Se levantó del banco por instinto, buscando con la mirada a Saúl. Lo encontró a unos metros, de pie, tenso, mirando hacia donde se armaba la bronca. Varios internos del módulo C se habían levantado de sus mesas. Exigían comida decente, menos horas de trabajo, un trato menos humillante. En segundos, las sillas volaban. Los guardias empezaron a gritar órdenes. Saúl lo miró. Fue una mirada rápida, cargada. Andrés entendió sin palabras. Lo siguió. Corrieron por el pasillo junto a otros que escapaban del caos. Una puerta metálica bloqueaba el paso. Golpearon. Nadie abrió. Atrás, los gritos crecían. Andrés sintió una presión en el pecho. Saúl lo sujetó por el brazo, lo empujó contra la pared y le susurró cerca del oído. Respira, estoy contigo. El temblor en las piernas no se le fue, pero esa frase lo ancló. Era la primera vez que Saúl le hablaba así. No como compañero de celda, sino como alguien que no iba a soltarlo. Minutos después, un oficial abrió la puerta. Los separaron. Andrés fue arrastrado por un guardia hacia otro pabellón. Saúl desapareció en la confusión. No volvieron a verse ese día. Esa noche, Andrés no durmió. Ni un minuto. Lo trasladaron a una celda con otro interno desconocido. No sabía nada de Saúl, ni si estaba bien, ni si lo habían castigado. Cada sonido del pasillo le aceleraba el corazón. Al segundo día, durante la hora de patio, lo vio. Estaba al otro lado, más delgado, con un pequeño vendaje en la ceja, pero estaba entero, y cuando sus miradas se cruzaron, fue como si todo se detuviera un segundo. No se acercaron. No era posible, pero fue suficiente. Esa misma tarde, un custodio le entregó una nota escrita a mano. Reconoció la letra desordenada de Saúl. No estoy en tu módulo, pero te pienso. Te busco en el ruido. Cuídate. No firmaba, no hacía falta. Durante las siguientes semanas, Andrés comenzó a dejar pequeñas señales. Cambiaba su turno en la biblioteca con tal de coincidir en los horarios. A veces cruzaban palabras sueltas, otras, una sonrisa breve, y cuando podían, se rozaban los dedos al intercambiar libros o utensilios. Gestos mínimos, pero que quemaban. Una tarde, Saúl logró acercarse más. Fue en la fila del comedor, con la excusa de tomar los cubiertos. No dejó de pensar en ese día, murmuró. Andrés no respondió. Le temblaban los labios. En lugar de hablar, apoyó su mano en la de Saúl por un segundo. Uno solo. Luego se separaron. El vínculo entre ellos crecía. Nadie lo notaba. O al menos eso querían creer. Se hablaban con gestos, se protegían en silencio. La tensión no era solo externa. En Andrés servía algo más, una mezcla de temor y deseo. Quería acercarse más, tocar más, saber todo de él. Pero también tenía miedo, de los otros, de sí mismo. La oportunidad llegó en un turno compartido de limpieza en la zona de lavandería. Nadie más estaba allí. Saúl cerró la puerta con disimulo. Andrés se quedó quieto, esperando. No aguanto más sin hablar contigo, dijo Saúl, bajito, sin mirarlo. Yo tampoco, susurró Andrés. Saúl se acercó, lentamente, y al fin lo abrazó. Fue un gesto torpe, inseguro, pero tan necesario que a Andrés se le cerró la garganta. No dijo nada, solo lo sostuvo. Por primera vez, se permitieron ese contacto sin esconderlo, sin miedo, aunque fuera por minutos. No sé en qué va a terminar esto, dijo Saúl, con la voz algo quebrada. Ni yo, pero me da igual. Solo quiero que estés cerca. Ese fue el inicio real. No de una amistad, sino de algo más fuerte, más peligroso. Empezaron a escribirse casi a diario. Escondían las notas en libros, entre la ropa limpia, incluso en los dispensadores de jabón. Sabían que los vigilaban.
pero no podían evitarlo. En una de esas cartas, Saúl fue más allá. Le contó sobre su infancia, sobre su padre, sobre el silencio que tuvo que tragar durante años. Andrés leyó cada palabra como si fuera oxígeno. Respondía con historias suyas, sobre su hermana, sobre el día que cayó preso, sobre las veces que pensó en rendirse. Se estaban entregando por dentro, sin promesas, sin etiquetas, solo verdad. Hasta que los descubrieron. Un guardia interceptó una de las notas. Por suerte, no llevaba nombres, pero bastó para que los separaran por completo. Distintos horarios, distintos turnos. Ya no podían cruzarse. Durante días, Andrés caminó con un nudo en el estómago, hasta que recibió una última nota, mal doblada, en una taza de plástico. Si no te vuelvo a ver pronto, no olvides esto. Contigo, fui libre. La primera semana sin verlo fue insoportable. Andrés intentaba mantener la rutina. Taller, comedor, patio. Pero todo tenía otro sabor. La celda le resultaba más fría. Cada paso por los pasillos lo sentía hueco. Los rostros de siempre parecían más hostiles. No porque hubieran cambiado, sino porque él ya no era el mismo. Le faltaba ese punto de apoyo silencioso, esa mirada que lo encontraba incluso entre el ruido. Los rumores crecían. Decían que alguien había sido castigado por enviar notas personales. No mencionaban nombres, pero Andrés lo sabía. Lo sentía. Saúl estaba pagando el precio de un gesto sincero. A los pocos días, una nueva rutina empezó. Un recluso del módulo de Saúl se le acercó durante la formación. «Te manda saludos, está bien». Andrés solo pudo asentir. La garganta se le cerró. Quiso preguntar más, pero sabía que no debía. Durante un par de semanas no supo nada más. Hasta que una tarde, mientras limpiaba el área de los lavabos, encontró un papel pequeño detrás del dispensador. No llevaba nombre, pero no hacía falta. Era de Saúl. «No me rompo porque sé que estás. Aunque no te vea, aunque no te toque, no me rompo por ti». Andrés leyó la nota al menos 20 veces. La dobló con cuidado y la guardó dentro del forro de su libro más viejo. Esa noche, no durmió por miedo a que se le borraran las palabras en la memoria. El intercambio de mensajes se volvió un juego peligroso. Un movimiento de manos, un libro que pasaba por varios hasta llegar a él. A veces solo una frase. Otras veces, un párrafo entero. En cada uno, Saúl dejaba algo de sí. Su rabia, su esperanza, su espera. Una noche, mientras intentaba escribirle una respuesta, su compañero de celda lo miró de reojo. «Te estás arriesgando», dijo sin tono acusatorio. Andrés bajó el lápiz. «Ya lo sé». «¿Vale la pena?» Tardó un segundo en responder. «Sí». El otro no volvió a decir nada. Pasó casi un mes antes de que volvieran a coincidir cara a cara. Fue en la biblioteca. Andrés estaba ordenando estanterías cuando escuchó pasos. Al girarse, Saúl estaba allí, más delgado, el rostro serio. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. «Solo tengo 10 minutos», dijo él bajo. «Yo también», respondió Andrés. No se tocaron, no sonrieron, pero las palabras fluyeron. «¿Te llegó la nota en el libro?» «Sí, y las otras también. He escrito más, pero no todas llegan». Andrés lo miró a los ojos. «Me llegan las que importan». Hubo una pausa. Silencio que hablaba más que cualquier frase. Se miraron fijo, sin necesidad de disfrazar lo que sentían. Luego, Saúl dio un paso más cerca. «No sé si podré seguir mandándote nada. Me vigilan más». «Lo sé, pero voy a aguantar. Y yo voy a esperarte». No hubo beso. No podía haberlo. Pero en ese momento, los dos supieron que no necesitaban pruebas para validar lo que sentían. El vínculo no dependía de gestos grandes, sino de lo invisible que lo sostenía. Antes de irse, Saúl susurró: «Quiero salir de aquí y que estés. No sé cómo ni cuándo, pero quiero eso». Andrés tragó saliva. «Entonces eso hacemos». El resto del día fue un esfuerzo por mantener la compostura. Por dentro, Andrés sentía un fuego contenido. No de alegría, sino de certeza. Lo que tenían era real. Aunque el mundo lo negara. Aunque los muros lo separaran.
Pero la calma no duró. Una semana después, uno de los guardias lo sacó de su celda de forma brusca. Lo llevaron a una sala de entrevistas. En la mesa había un sobre, sin remitente, sin sello oficial, solo su nombre escrito a mano. ¿Esto es tuyo? Andrés lo miró, no contestó. El guardia insistió. Te pregunto por última vez, ¿sabes de dónde salió esto? Andrés negó con la cabeza, pero las manos le temblaban. Lo dejaron solo con el sobre. Dentro, una hoja rasgada. Letra de Saúl. No me pidas que me rinda, no puedo, si lo hago desaparezco. Era una súplica, una confesión. Andrés sintió que algo dentro de él se aflojaba. El miedo, la presión, el silencio. Todo pesaba más que nunca, pero no podía soltar esa cuerda. Esa noche, escribió de nuevo. No una carta, una respuesta rápida, directa. Resiste, yo también lo hago, no estamos solos. La escondió en el bolsillo del pantalón, esperando la próxima oportunidad para hacerla llegar. No sabía si lo lograría, pero lo intentaría. Porque entre todo lo que se perdía en ese lugar, lo único que quería conservar era eso. Saúl, su voz, su fuerza, la posibilidad de algo más allá del encierro. El traslado fue inesperado. Un martes cualquiera, justo después del recuento de la mañana, entraron 2 guardias al módulo de Andrés. Dijeron su nombre en voz alta y ordenaron que recogiera sus cosas. Ninguna explicación. Solo que debía acompañarlos. Andrés no preguntó. Pero el corazón le palpitaba con fuerza. Lo llevaron a otro ala del centro, más alejada, más silenciosa. Y cuando abrieron la nueva celda, lo vio. Saúl estaba sentado en la litera de abajo, con la cabeza apoyada en la pared. Al ver a Andrés, se levantó de golpe. No dijeron nada. Los guardias cerraron y se fueron. Andrés soltó el colchón enrollado al suelo y respiró como si hubiese estado conteniendo el aire durante semanas. Saúl se acercó. Dudó un segundo. Luego le tocó el brazo. ¿Estás bien? Andrés asintió, pero no le salieron palabras. Solo se acercó más. Saúl entendió. Lo abrazó. Lento, fuerte. Ninguno habló. Solo ese gesto. Largo, contenido. Cuando se separaron, el silencio seguía ahí. Pero era distinto, no vacío. Lleno de todo lo que no podían decir. No sé cómo pasó, murmuró Saúl. Pero supongo que alguien movió hilos. ¿Estás seguro de que fue bueno? Lo sabremos pronto. Durante los primeros días en la nueva celda, apenas salían. El módulo era más tranquilo, menos vigilado. Tal vez un descuido, tal vez un regalo. Aprovecharon cada segundo. No para hacer locuras, solo para estar, juntos. Se hablaban en voz baja, compartían historias, soñaban en voz alta. ¿Qué harías si salieras mañana? Buscarte. Andrés no lo pensó. Saúl bajó la mirada, sonrió. Yo te buscaría también. Una noche, después del taller, regresaron a la celda más cansados de lo habitual. La puerta se cerró tras ellos. Nadie cerca, nadie mirando. Andrés se sentó en la litera de abajo. Saúl frente a él. Tengo miedo de acostumbrarme a esto, confesó Andrés. ¿A qué? A tenerte tan cerca, y que luego me lo quiten otra vez. Saúl no respondió enseguida. Se acercó. Le tocó el rostro con los dedos. Le limpió una mancha de polvo que ni siquiera importaba. No te acostumbres, solo vívelo. Y entonces ocurrió. El primer beso, lento, torpe, real. No fue un beso de película. Fue un roce de labios cargado de preguntas, de silencios, de todo lo que no se atrevían a nombrar. Cuando se separaron, no hicieron comentarios. No había que explicarlo. Era lo que tenía que pasar. Después de eso, algo cambió. No hacia afuera, sino entre ellos. Compartían espacio, sí, pero ahora compartían piel, ritmo, respiro. Cada gesto contaba. Cada mirada era una promesa que ninguno sabía cómo cumplir, pero igual hacían. Una tarde, Saúl apareció con el rostro tenso. Cerró la puerta más rápido de lo habitual. Nos vieron. Andrés se quedó quieto. ¿Quién? Uno del otro módulo. No dijo nada, pero me miró.
distinto. El silencio cayó como una piedra. ¿Y qué hacemos? Nada. Fingir que no pasa nada, como siempre. Pero ya no era como siempre. Esa noche, comieron sin hablar. Se acostaron cada uno en su litera, a oscuras. Pero no dormían. No me arrepiento de nada, dijo Saúl. Andrés bajó de la litera sin hacer ruido. Se metió junto a él. Se abrazaron en silencio. Yo tampoco. Dormir así, compartiendo calor, fue una locura, pero una necesaria. Esa noche no hubo sobresaltos. Solo dos cuerpos agotados que descansaban juntos, por fin sin peso en los hombros. A la mañana siguiente, todo parecía igual. Pero ya no era. Durante la formación, el interno del otro módulo los miró. Largo. Con una mueca difícil de leer. No dijo nada. No hizo nada. Pero el gesto quedó ahí. Una amenaza sin forma. Saúl tensó el cuerpo. Andrés lo notó. ¿Está todo bien? Aún sí, pero no por mucho. Sabían que tarde o temprano alguien iba a hablar. Y entonces podrían separarlos otra vez. O peor. Pero también sabían que no podían volver atrás. Porque lo que tenían ya no era un secreto. Era su verdad. Aunque costara. Aunque doliera. Aunque el miedo se les metiera en los huesos cada vez que alguien los miraba más de lo normal. Aún así, al regresar a la celda esa tarde, Saúl tomó la mano de Andrés antes de apagar la luz. Pase lo que pase, no me sueltes. No pienso hacerlo. La tensión no tardó en hacerse notar. A los pocos días, un rumor comenzó a circular en voz baja. No tenía nombres, pero todos sabían. Bastaba una mirada de más, un gesto malinterpretado, un silencio entre dos que se volvía sospechoso. En prisión, la soledad es norma, y cualquier intento de romperla llama la atención. Uno de los internos del módulo, un tipo flaco con cicatriz en la ceja, se acercó a Andrés durante el recreo. Le habló sin rodeos. Dicen que tú y Saúl, ya sabes. Andrés no respondió. No podía. Se limitó a clavar la mirada en el suelo. A mí me da igual, continuó el tipo. Pero no todos piensan igual. Cuidado con lo que haces. Y se fue, como si nada. Como si no acabara de dejar caer una piedra en un lago demasiado quieto. Esa noche, Andrés apenas comió. Saúl lo notó, pero esperó a estar a solas. ¿Qué pasó? Nos van a empezar a mirar. Ya lo están haciendo. Saúl se apoyó contra la pared, serio. Lo sabía, tarde o temprano. No quiero que esto se convierta en un problema para ti. Ya lo es, pero no me importa. Andrés levantó la vista. Saúl lo miraba como siempre, con firmeza, con calor. Tenemos que ser más cuidadosos, murmuró Andrés. ¿Sí? Pero no me pidas que me aleje. No lo hizo, no podía. Durante unos días, se limitaron a lo mínimo. No se tocaban, no se acercaban, ni una palabra fuera de lugar delante de otros. Pero por las noches, cuando las luces se apagaban, las manos se buscaban en silencio. Un dedo que rozaba la muñeca, una rodilla que se apoyaba, un susurro que bastaba para sostenerlos, hasta que un guardia nuevo llegó al módulo. Tenía fama de meticuloso, de no dejar pasar nada. La primera semana no hubo incidentes, pero el sexto día pidió registros sorpresa. Celda por celda. Todo lo que parecía fuera de orden era motivo de sanción. Cuando entraron en la celda de Andrés y Saúl, revisaron hasta el doblez de los colchones. Uno de los oficiales sacó un libro de debajo de la litera. Lo hojeó sin cuidado. Encontró una hoja suelta entre las páginas. Se detuvo. ¿Y esto? La nota decía: a veces solo quiero que estés aquí, sin preguntas. No tenía nombre, pero no hacía falta. ¿Tuyo?, preguntó el oficial mirando a Andrés. Saúl se adelantó. Mía, escribo cosas, me ayuda a pensar. El oficial lo observó un segundo más. Luego dobló la nota, la metió en su bolsillo y salió. Ese gesto cambió todo. Esa noche, no se dijeron ni una palabra. El miedo era un animal en la celda. Estaba en el aire, en los ojos, en la respiración. Al día siguiente, durante el recuento, el nombre de Saúl no apareció en la lista. Tampoco volvió a la celda.
Andrés preguntó. Nadie le respondía. Le costó horas saber que lo habían trasladado a un módulo de mayor control, aislado. Fue un golpe seco. Como una puerta cerrándose sin aviso. Como una despedida que nadie pudo preparar. Andrés no durmió, no comió, no habló con nadie. Pasaron 3 días. En el comedor, un interno se le acercó. Le dejó caer un pequeño papel arrugado en el bolsillo del pantalón. Andrés lo leyó en el baño. No estoy bien, pero respiro. Me sacaron para protegerme, dicen. Mentira. Solo quieren que no nos vean. Esa nota le devolvió algo que creía perdido. Fuerza, sentido, ganas. Desde ese día, Andrés empezó a escribirle. No sabía si le llegarían. No sabía si alguien las leería antes. Pero igual lo hacía. Frases cortas, verdaderas. Estoy contigo aunque no pueda tocarte. Voy a seguir esperándote. Esto no se acaba aquí. Las dejaba escondidas donde podía, en un termo, bajo una tabla suelta, entre la ropa del taller. A veces no recibía respuesta, pero seguía, como quien lanza botellas al mar, con la fe de que una, al menos, llegará a la orilla correcta. Pasaron semanas, luego un mes. Un día, tras el taller, un custodio lo llamó. Le entregó una carta oficial. Andrés pensó lo peor. La abrió con manos temblorosas. Pero era un aviso. Autorización de visita interna excepcional. Con el nombre de Saúl. No entendía cómo, ni quién lo había permitido. Pero no lo pensó 2 veces. 2 días después, lo llevaron a una sala pequeña con una mesa y 2 sillas. Saúl entró, más flaco, con ojeras, pero al verlo sonrió. «Pareces más alto», dijo. Andrés rió, aunque se le quebró un poco la voz. «Tú igual de cabezón». Se sentaron frente a frente. No podían tocarse, pero se miraron como si quisieran memorizar cada rasgo. «No sé cuánto va a durar esto», dijo Saúl. «No importa, estamos aquí», se dijeron todos sin decirlo. Las manos sobre la mesa, quietas, pero los dedos temblaban, como si pidieran permiso para cruzar la línea. Cuando el guardia anunció el final, se miraron con desesperación contenida. «Te voy a seguir escribiendo», dijo Andrés. «Y yo te voy a seguir esperando», respondió Saúl. Esa visita fue breve, pero bastó para saber que, a pesar del encierro, seguían caminando hacia la misma salida, aunque aún no la vieran, aunque los días fueran cada vez más largos. Los meses siguientes fueron una cuenta regresiva que Andrés no sabía cómo leer. Por un lado, seguía su rutina. Asistía al taller de carpintería, mantenía la celda en orden, evitaba conflictos. Había días en los que parecía invisible, y eso, en prisión, era lo mejor que podía pasar. Pero por dentro, cada jornada sin noticias de Saúl se le clavaba como una espina. Las notas dejaron de llegar. Ningún interno volvió a hacerle de mensajero. Nadie respondía preguntas. Parecía como si él ya no existiera. Hasta que una mañana lo llamaron por megafonía. «Andrés Romero, sala de visitas». No era día de visitas, ni su madre había avisado. Caminó hacia la sala con el estómago cerrado. No sabía si prepararse para una mala noticia o una sorpresa. Entró, y allí estaba, Saúl. Vestía ropa de otro módulo, más holgada, con el número de recluso bordado en rojo. Estaba más delgado, pero de pie, esperándolo. No se dijeron nada al principio. Solo se miraron, largo, como si quisieran atrapar todo lo perdido. «Me mudaron», dijo él finalmente. «Nuevo módulo, más control. Pero me dejan salir a ciertas horas por buena conducta. Pensé que no volvería a verte». «Yo tampoco, pero aquí estamos». El guardia dio la orden, 10 minutos. Saúl apoyó las manos sobre la mesa. Andrés hizo lo mismo. No podían tocarse, pero sus dedos se buscaban sin moverse. «No he dejado de pensar en ti», dijo Saúl. «Yo tampoco». «Cuando salga», empezó pero dudó. «¿Sí? Cuando salga quiero empezar desde cero. No tengo nada, solo esta idea. Tú y yo, afuera, sin muros, sin miedo». Andrés sintió el nudo en la garganta. «Yo tengo esa misma idea. La repito cada noche antes de dormir». Se quedaron en silencio. Un silencio de esos que abrazan. Antes de despedirse, Saúl sacó un papel doblado del bolsillo.
Se lo pasó al guardia. «Para él», dijo señalando a Andrés. El guardia dudó, pero se lo entregó. Cuando Saúl se fue, Andrés no quiso leerlo ahí. Esperó a estar en su celda, solo. Lo abrió con cuidado. Era un dibujo. 2 manos entrelazadas. Abajo, una frase. «Fuimos fuertes cuando nadie lo esperaba». Esa noche, Andrés no durmió. Pero por fin no fue por ansiedad, sino por la emoción que no le cabía en el pecho. Pasaron semanas. Luego otra noticia. Su madre llegó con una carta oficial. La libertad condicional de Andrés había sido aprobada. No lo creyó al principio. La ley decía que por buena conducta podía acceder a ese derecho. Pero siempre había pensado que no lo lograría. No tan pronto. Se despidió de sus compañeros, pocos. Algunos con respeto, otros con indiferencia. No le importó. Solo pensaba en Saúl. No lo dejaron verlo antes de salir. Le dijeron que estaba en otro turno, en otra zona, pero dejó una nota. «Voy a esperarte, y si el mundo allá afuera se vuelve pesado, te espero para sostenerlo juntos». El primer paso fuera de la cárcel fue extraño. Luz natural, ruidos diferentes, aire libre. Su madre lo abrazó llorando. Andrés solo pudo asentir. No tenía palabras. Su cuerpo temblaba como si todo fuera un sueño. Los primeros días fuera fueron duros. Demasiada gente, demasiadas decisiones. Pero había algo claro. Necesitaba saber de Saúl. Buscó a su abogado. Pidió información. Nada. Protección de datos, restricciones, códigos. Esperó. Pasó un mes, luego otro. Hasta que un mensaje llegó. Número desconocido. Solo decía: «¿Sigues queriendo tomar ese café?». Andrés tardó unos segundos en reaccionar. Luego marcó. Al otro lado, esa voz. «Soy yo», dijo Saúl. «Estoy afuera. Salí ayer». «¿Dónde estás?» «En la estación. No sé a dónde ir. Solo tenía tu número». «Quédate ahí, boyache». Corrió sin pensar. Tomó el primer tren. Bajó sin mirar el reloj. Y ahí estaba. Saúl, con una mochila vieja, el mismo gesto serio pero los ojos brillando. Andrés se acercó. Esta vez no había muros, ni guardias, ni normas que lo impidieran. Se abrazaron. Fuerte, largo, real. No dijeron nada durante un rato. Luego Saúl rió. Pensé que esto se sentiría raro. Pero no. Es como si nunca nos hubiéramos soltado. Porque no lo hicimos. Caminaron sin rumbo por calles nuevas. Se tomaron ese café. Hablaron de lo vivido, de lo que vendría. Esa noche, durmieron en un pequeño cuarto alquilado por horas. Nada romántico. Solo un techo y una cama limpia. Por primera vez, solos. Libres. Se acostaron sin prisas. Se abrazaron sin miedo. Y por fin, sin susurros, sin rejas, sin amenazas, se dijeron: «Estoy aquí y no me voy a ir. Nadie sabe qué pasará después». No tienen mucho, pero tienen algo que en la prisión parecía imposible. Un mañana. Y esa promesa silenciosa de que, si se encontraron en el peor lugar posible, también podrán sostenerse en el mejor.